detenidas en Texcoco y en San Salvador Atenco denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual, física y verbal cometida por los policías que las custodiaban en su traslado a un penal del Estado de México. A más de 4 años de esos hechos, el Estado continúa negando su responsabilidad. Así lo describe el columnista de La Jornada, Miguel Concha, del día 30 de octubre del 2010. Para continuar hablando de la violación de los derechos humanos, se encuentra con nosotros el profesor Agustín Humberto Estrada, Negrete, originario del municipio de Ecatepec, Estado de México. Nos compartirá experiencias vividas en carne propia de la brutalidad que se vivió en el Estado de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Recibamos con un fuerte abrazo y con un fuerte y caluroso aplauso, por favor. Les pido un fuerte y caluroso aplauso para el profesor que nos encuentra y que nos visita desde México, el profesor Agustín Humberto Estrada Negrete. Un fuerte aplauso, por favor. Adelante. Adelante. Pues para mí es un orgullo que estar con ustedes por verme permitido dar la voz en la protesta social sobre todo lo que significa la atrocidad de violación de los derechos humanos que me tocó vivir, no nada más a mí, sino a la Escuela de Educación Especial en la cual yo fungía como director, y a las madres de familia que defendieron lo que fue una situación justa. En 1999, ya para entrar al 2000, conocí a Enrique Peña Nieto sin que él fuera todavía gobernador del Estado de México. Lo conocí porque yo trabajaba como director en una escuela de láminas de cartón, característica de los gobiernos priistas, donde todos ya sabemos cuáles son las estructuras educativas que se tienen en todos los gobiernos priistas. Esa situación hacía que como director escolar tuviera que tocar puertas, y encontré a Enrique Peña Nieto primero como del área de desarrollo social y después como subsecretario de gobierno. Como subsecretario de gobierno me decía que podíamos arreglar las cosas de diferente manera, y siempre se acariciaba su bragueta y empezaba a hacer una situación de erotización. Un día un grupo priista quema la escuela, la destruye, a los niños los deja sin escuela, por lo que yo junto a los padres de familia y nos ponemos a botear en la calle y juntamos dinero para pagar camiones para llegar a Toluca. Al llegar a Toluca me vuelve a recibir Enrique Peña Nieto, pero la escuela ya estaba totalmente quemada, y trata de detener la denuncia, trata de parar las cosas, porque estuvo involucrado también el alcalde de Ecatepec, que fue el que envió a quemar la escuela, de nombre Jorge Torres. Entonces Enrique Peña Nieto, cuando yo le estaba reclamando, me jala de la cabeza y me planta un beso. A partir de allí se empezó una relación de closet. Aclaro, yo nunca me vendí por el solo hecho de estarme acostando con el burócrata, con Enrique Peña Nieto, porque él entonces no tenía ni siquiera la mayor idea que iba a ser el gobernador de México. La gente que lo ha promocionado ha construido libros donde dicen que ya estaba predicto por los astros, por las estrellas, que él iba a ser el próximo presidente de México para imponernos el regreso del PRI. Es una situación de masas. Eso es totalmente falso. Ellos tuvieron que dañar a Isidro Pastor Medrano, el dirigente del PRI, porque también yo era priista. Lo digo con vergüenza, porque no es un orgullo ser priista. A veces uno se mantiene en el PRI solamente por sobrevivir, porque al ser antagónico o tener un pensamiento de izquierda, el PRI inmediatamente utiliza la represión para no permitir que la gente que piensa, que la gente que razona, transforma la sociedad o cree conciencias. Entonces la gente que somos diferente, el PRI en todo momento trata de callarla para que entonces toda la gente quede sometida. A partir de eso se inicia toda la relación, pero yo seguí siendo de izquierda, luchando por los derechos de las personas con discapacidad, por los derechos a una mejor educación.
En el 2005 apoyó la campaña de mi novio y me firma 8 puntos ante notario público que no cumplió. Esos 8 puntos era apoyo a las personas de la tercera edad y a las personas con discapacidad, les iba a dar trabajo, iba a crear instituciones de apoyo. No hizo nada de eso. Lo que argumentó es que el gobierno del Estado de México estaba en crisis y que no había dinero y que no podía cumplir esos puntos. Y que como yo le estaba exigiendo más de la cuenta, que entonces yo no estaba ni siquiera reconociendo ya esa parte de que él me amaba, como si por su cara fea, porque no es un hombre guapo, lo han pintado como guapo, yo tenía que vender a las personas con discapacidad. Yo no iba a hacer eso. Por lo tanto, yo seguí luchando y empujando en la Cámara de Diputados local los derechos para las personas con discapacidad. Y logro que el Estado esté obligado a darle secundaria y preparatoria. Pero Enrique Peña Nieto dice que no tiene presupuesto para darles esa educación a las personas con discapacidad. Pero sí tiene presupuesto ahorita para andar en yates, para andar en aviones, para andar promoviendo su campaña. ¿Pero por qué? Porque todo se lo robó de la administración del municipio de Ecatepec, coludido con Erubiel Ávila Villegas. Ellos tienen la maña de meter facturas como legalmente lo que te justifica un gasto son las facturas. Entonces ellos lo que hacen, van con empresarios, les venden los empresarios las facturas o ellos las hacen y así es como ordeñan el dinero. Dicen, en tal lugar construí esto que me costó tanto dinero, aquí está la factura. Pero ese dinero lo que hacen es robarlo para ellos y en el lugar solamente construyen una banquetita que no vale lo que está en la factura. Ajá. Entonces este proceso se vino dando. Una vez su esposa en el 2007 nos encuentra, en el 2004 fue la primera vez y en la segunda vez en el 2007 teniendo relaciones sexuales y entonces ella se le va a los golpes. Esto sucedió en la Cámara de Diputados donde Enrique Peña Nieto estaba, porque él acostumbraba a tener relaciones sexuales, le excita tener relaciones sexuales en las oficinas de gobierno. No sé si a él eso le dé placer, lo desconozco. Pero aquí la situación es pues todo lo que viene después, porque primero mata a su esposa, quien lo iba a denunciar que era homosexual, y después intenta asesinarme a mí. Así es que yo lo que hago es defender los derechos humanos y entonces yo me manifiesto en una marcha LGBT, en una obra de teatro y hago un personaje. Los medios de comunicación me conocían por mi trayectoria, los del Estado de México, y sabían de la relación que yo sostenía con el gobernador, puesto que él era mi padrino y me pagó el doctorado del cual yo soy doctor. Ajá, él me lo pagó. Entonces era una situación muy sabida en el Estado de México. Entonces él lo que hace primero que nada es me fabrica un delito que nunca sucedió para meterme a la cárcel. Al abogado que me defendió lo mete a la cárcel y lo exhibe, que cualquier abogado que me quiera defender será castigado. Entonces al abogado le dieron 3 años de prisión. Ajá. Posteriormente a mí también me da la pena de 3 años de prisión y como lo demando penalmente por ser el actor intelectual de mi asesinato y de la violación en el Cerezo, del intento de asesinato, entonces sale otra fabricación y otra demanda penal en la que quedo nuevamente involucrado, porque son puros funcionarios del Estado de México los que me acusan y me vuelven a meter por segunda vez en la cárcel. Los padres de familia, como reconocían mi trabajo como director, como activista social, me defienden y Enrique Peña Nieto los mete a la cárcel. Actualmente hay 20 madres de familia enfrentando los procesos penales en el Cerezo de Ciudad Cuauhtémoc, en la causa penal 108. Así como niños menores de edad con síndrome Down, retraso mental, discapacidad, que fueron también metidos a la cárcel por órdenes de Enrique Peña Nieto. Posteriormente a toda esta violación a los derechos humanos, los demás niños llegan a la escuela a estudiar y unos funcionarios de gobierno les cierran la puerta de la escuela, como le quisieron hacer a los 131 de la Ibero, que los empezaron a calumniar. A los niños con discapacidad, síndrome Down, retraso mental, se paran funcionarios del Estado de México en la escuela y les niegan el acceso. Por lo que los niños empiezan a tomar clases a las afueras de la escuela porque no les permitieron la entrada. Así estuvieron
3 meses implorándole a Enrique Peña Nieto que les devolviera su escuela. Pero a cambio llegó un grupo de granaderos que se apoderó de toda la colonia Ciudad Cuauhtémoc y que empezó a amenazar a la gente que la meterían en la cárcel y la golpearían si defendía esa escuela. Por lo que la gente se hizo a un lado y dejó que los granaderos le pegaran a los niños y a las madres de familia. El 15 de septiembre del 2010, en mi domicilio yo me encontraba y entonces Enrique Peña Nieto llega, porque ayer era donde nos reuníamos para coger, no para otra cosa, con disculpa de todas las personas que estaban, y llega con otras 2 personas para asesinarme. Por eso actualmente yo me encuentro aquí en un proceso de asilo político, pero quiero decirles a todos ustedes que no debemos olvidar que no solamente es un caso de Atenco, es el caso de las pirámides, que el líder fue asesinado, es el caso de las mujeres asesinadas, del feminicidio que existen en México, es el caso de toda la procesa extrema, pues él ordenó el Estado de México para tener recursos para apoyar hoy su campaña. Y lo mismo que haga con nosotros, que hizo con nosotros, lo va a hacer con todos ustedes. Él sale a los medios de comunicación a decir que va a respetar la pluralidad, pero él no la respeta. Él es un asesino, él es un violador de los derechos humanos y por eso es de suma importancia que nos unamos. Muchas gracias a 132 por darme la palabra. Yo soy 132 y muchísimas gracias a todos. México luchando y al pueblo transformando. Los Ángeles luchando y a México transformando. Gracias. Démonos, por favor, un fuerte aplauso al profesor Agustín Humberto Estrada Negrete. Para dar a conocer nuestras expresiones como ciudadanos independientes apartidistas, se encuentra con nosotros el señor Juan José Gutiérrez, quien expresará su punto de vista y sus consignas anti Peña Nieto. Brindémonos un caluroso aplauso. Compañeros y compañeras, la persona que me antecedió ya dio una lista interminable de las razones por las cuales todo el pueblo de México en la República Mexicana se volcó a tomar las calles de ciudades y pueblos, rancherías y todo tipo de lugares para repudiar un regreso al pasado, que es lo que Enrique Peña Nieto le representa a México.